¿Qué harías si murieras 3 veces, y en una de ellas te encontraras cara a cara con un ser que no es humano, en el cielo? Es el relato de Laura Martínez, una joven marcada por años de abuso, que vivió experiencias cercanas a la muerte que desafían toda lógica. Luz divina. Un encuentro celestial. Un extraterrestre en una caverna del más allá. Y, por si fuera poco, la transformación radical del hombre que más la hirió, su propio padre. Esta historia habla del dolor, pero también del perdón. Del trauma, pero sobre todo del amor que todo lo trasciende. ¿Estás listo para un testimonio que mezcla lo sobrenatural con lo más profundo del alma humana? Entonces quédate, porque esta historia no solo te hará reflexionar, puede cambiar tu forma de ver la vida, el amor, e incluso, lo que hay después de la muerte. Mi nombre es Laura Martínez, tengo 29 años y he sobrevivido a cosas que nunca pensé que superaría. Literalmente, en 3 ocasiones distintas estuve al borde de la muerte. Lo que experimenté en esos umbrales me cambió para siempre. Vi cosas que aún no puedo explicar del todo, desde una luz tan cálida e inmensa que solo puede describirse como divina, hasta una presencia de otro mundo que destrozó todo lo que creía sobre la vida. Estos momentos me enseñaron sobre el sufrimiento, el amor y el poder del perdón. Y, en un giro que nunca esperé, también transformaron a la persona que más me lastimó, mi propio padre. Quiero llevarte al principio, a cuando era solo una niña. No recuerdo un solo día de mis primeros años en el que no tuviera miedo. El temor parecía habitar en las paredes mismas de nuestra casa en un pequeño pueblo cerca de Las Cruces, Nuevo México. Se filtraba en los suelos y flotaba en el aire como el olor rancio de los cigarrillos y la cerveza de mi padre. Era un hombre grande, imponente tanto por su tamaño como por la fuerza de su temperamento, que iba y venía sin previo aviso. Nunca sabías qué versión de él cruzaría la puerta cada noche. A veces irrumpía con tanta fuerza que el marco de la puerta temblaba. Mi hermana mayor, Elena, y yo nos quedábamos inmóviles en el sofá o nos agachábamos en el pasillo, intercambiando miradas que decían una sola cosa: prepárate. Apenas respirábamos, esperando que se desplomara en su sillón con una botella en la mano. Pero si estaba despierto y furioso, esas eran las noches que daría cualquier cosa por olvidar. La forma favorita de mi padre de hacerme daño era golpear mi cabeza entre sus puños, como si fuera una pelota de voleibol. Otras veces, me levantaba por los hombros y me estrellaba contra la pared con tal fuerza que los cuadros temblaban. Recuerdo una vez, cuando tenía quizás 8 años, derramé accidentalmente un vaso de leche. Me agarró del pelo y me arrastró por el suelo de la cocina. Intentaba ponerme de pie, pero no podía. Mientras me arrastraba, murmuraba patética con una voz tan calma que era más aterradora que si hubiera gritado. Elena también sufría, pero de maneras diferentes. Era mayor por unos años y, mientras yo me acobardaba, ella a veces le hacía frente, aunque eso solo parecía enfurecerlo más. Una noche particularmente mala, llegó a apuntarle con una pistola. Estaba segura de que la perdería para siempre, pero ella no lloró. Solo lo miró, temblando pero negándose a retroceder, y susurró: adelante, desafiándolo. No apretó el gatillo, pero la mirada en sus ojos nos dijo que lo había considerado. Lo peor era saber que podría haberla matado, y ese conocimiento se quedó clavado en mi mente como una espina. Elena se fue de casa en cuanto cumplió 18 años. Fue aceptada en una universidad en otro estado y desapareció rápidamente. Parte de mí se sintió aliviada por ella, otra parte se sintió abandonada, enojada porque había escapado y me había dejado atrás. Pero en el fondo, lo entendía, era supervivencia. Haces lo que tienes que hacer. Mi madre estaba presente en un sentido físico, pero era como si su espíritu se hubiera ido. Apenas hablaba, nunca miraba a mi padre a los ojos y parecía atrapada en sus propios sueños atormentados. Una vez, después de que él me estrellara contra una pared por algo pequeño, quizás llegué 5 minutos tarde, no lo recuerdo, ella estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café, la mirada perdida en la distancia. Me acerqué, con el rostro hinchado y sangre seca bajo la nariz, y susurré: mamá, por favor. Parpadeó por un segundo, pensé que me ayudaría, incluso extendió la mano y rozó mi mejilla con las yemas de los dedos. Pero luego suspiró, se levantó y comenzó a lavar los platos. En ese momento, cualquier esperanza de que me protegería se desvaneció. Después de eso, nunca volví a pedirle ayuda. Los libros se convirtieron en mi refugio. Leía cualquier cosa que encontrara. Libros de la biblioteca, libros de bolsillo viejos,
hasta la parte trasera de las cajas de cereal, porque leer me permitía escapar a un mundo diferente. En esas historias, era valiente, fuerte, podía imaginar una vida donde tuviera control. La iglesia era mi otro escape, aunque por razones diferentes. Vivíamos a pocos pasos de una pequeña capilla del vecindario. Mis padres habían ido una vez, antes de que yo naciera, pero aparentemente los echaron y nunca volvieron. Sin embargo, cada domingo, me escapaba sola para sentarme en un banco al fondo. Escuchaba al pastor hablar sobre el amor y la compasión, sobre un Dios que ve todo y aún así elige amarnos. Esa idea encendió una pequeña chispa en mi pecho, tal vez había algo mejor ahí fuera. Pero una pregunta persistía, si Dios veía todo, ¿por qué no detenía el abuso? ¿Por qué no hacía que mi padre dejara de lastimarme? ¿Por qué dejaba que mi madre se apartara cuando la necesitaba? Un día reuní el valor para preguntarle a una maestra de la escuela dominical, una dulce mujer de cabello gris y ojos amables. Me dio una suave sonrisa y dijo, Dios nos da libre albedrío, pequeña. No hace que las personas hagan cosas malas, ellas eligen hacerlo. Asentí como si lo entendiera, pero se sintió vacío. Por las noches, cuando la casa estaba finalmente en silencio, miraba las grietas del techo y susurraba, Dios, ¿estás ahí siquiera? Si lo estás, ¿me amas? El silencio posterior era agonizante. Tenía 8 años la primera vez que morí. Es una frase extraña, lo sé, pero así se sintió. Un momento estaba en dolor, quizás por el último estallido de mi padre, y al siguiente estaba flotando fuera, sobre nuestro patio trasero. La transición fue tan abrupta que no tuve tiempo de preguntarme cómo había llegado allí. No estaba de pie sobre nada, solo estaba allí, ingrávida. Nuestro patio tenía setos altos alrededor, una barrera que a mi padre le gustaba porque mantenía alejadas las miradas indiscretas. En ese estado ingrávido, sentí una libertad que nunca había conocido en mi corta vida, sin temor, sin dolor, solo una ligereza que me hacía querer reír. Abajo, la hierba se mecía aunque no había brisa. Arriba, el sol brillaba, pero no podía sentir su calor en mi piel, de hecho, no tenía ninguna sensación de tener un cuerpo. Era solo conciencia. Entonces vi algo encima de mí. No era el cielo, era una luz radiante e infinita, tan suave que no me cegaba. Se sentía más real que cualquier cosa que hubiera conocido, y en ese instante, una palabra se formó en mi mente, Dios. No un anciano en un trono, no una figura como en los cuadros. Esto era diferente. Era amor puro llenándome, como si hubiera estado vacía toda mi vida. Mi pecho se sentía lleno hasta reventar de calidez y pertenencia. Él me habló, pero no con una voz. Era como si fuera parte de mis pensamientos, y escuché, estás aquí porque tienes algo que hacer. Instantáneamente, una alegría abrumadora me recorrió. ¿Podría realmente referirse a mí, la niña que mi propio padre llamó inútil? Me sentía indigna, pero quería abrazar sus palabras. Entendí que podía elegir quedarme allí, en esa paz inimaginable, o regresar a mi vida. No lo dudé, porque ese amor era todo lo que siempre había querido. Sí, respondí en mi mente. Haré cualquier cosa para permanecer conectada a esa presencia. Entonces me dijo, debes ser bautizada. Una oleada de emoción me recorrió, aunque no entendía por qué, solo sabía que era vital. Antes de que pudiera preguntar algo más, la luz se atenuó, y de repente estaba cayendo, precipitándome de regreso a mí misma. Se sintió como un aterrizaje violento. Mi cabeza palpitaba, mi cuerpo se sentía imposiblemente pesado y caliente, y una ola de decepción se asentó. Estaba de vuelta en el caos, pero un nuevo sentido de propósito brillaba débilmente en mí. Aún temblorosa, me obligué a levantarme y entré. Mi padre estaba en el sótano. Papá, llamé, sorprendiéndome por lo firme que sonaba mi voz. Tengo que hablar contigo. Subió las escaleras, mirándome como si hubiera interrumpido algo importante. ¿Qué? Exigió. Necesito ser bautizada, solté. Mi corazón latía con fuerza, pero no le tenía miedo en ese momento. Sus ojos se entrecerraron. Podía ver que intentaba descifrar si alguien me había incitado. ¿Por qué?, preguntó al fin, su tono calmado pero con un dejo de confusión. Porque necesito servir a Dios. Me miró fijamente, y algo, quizás miedo o incertidumbre, cruzó su rostro. ¿Quién te dijo eso?, dijo, sonando sospechoso. Nadie, respondí. Dios me lo dijo. Pensé que podría golpearme en ese momento, pero en cambio, parecía desconcertado. Tras una pausa, murmuró, hablaré con el pastor.
Y luego, casi como una idea tardía, no le digas a tu madre. Una semana después, estaba en una pila bautismal en la iglesia, con el agua fría alrededor de mis piernas. El pastor dijo las palabras habituales, luego me inclinó hacia atrás bajo el agua. Por una fracción de segundo bajo el agua, esperaba que Dios me llevara de vuelta a esa luz, pero cuando emergí, tosiendo y parpadeando bajo las brillantes luces de la iglesia, seguía en este mundo. La gente aplaudió cortésmente, mi padre me miró con el rostro pálido, y eso fue todo. Al día siguiente, nada cambió en la superficie, mi padre seguía gritando, seguía tirando cosas. Pero sentía una pequeña victoria ardiendo dentro de mí. Había hecho lo que Dios me pidió, y por ahora, eso era suficiente. La segunda vez que ocurrió, tenía 10 años y estaba terriblemente enferma. Tenía una fiebre tan alta que todo se sentía como un sueño. Recuerdo estar acostada en el sofá de nuestra sala, demasiado débil para moverme, apenas capaz de enfocarme en el televisor que parpadeaba frente a mí. El aire se sentía pesado, oprimiendo mi pecho. De repente, mi visión cambió. Ya no solo veía la habitación, veía números, ecuaciones flotando en el aire, desplazándose como si estuvieran en una pantalla de computadora, aunque nunca había sido buena en matemáticas. Sentí que las entendía al instante, como si el conocimiento se derramara en mi mente. Me aterró. Quería que parara. Llamé a mi madre, aunque mi voz sonaba apagada incluso para mí. Con esfuerzo, me levanté y tropecé hasta la cocina, donde ella estaba sentada en la mesa, mirando algún punto lejano. Mamá, dije, agitando una mano frente a su rostro. No parpadeó, no se movió, no me reconoció en absoluto. Entonces me giré y vi mi propio cuerpo, aún acostado en el sofá. Estaba tan desorientada que por un segundo no podía ni pensar. Estaba allí de pie, pero también allí, inmóvil en el sofá. Mi piel estaba pálida, mi respiración superficial. Mientras miraba, sentí un tirón magnético arrastrándome hacia atrás, y luego, ¡zas!, volví a mi cuerpo físico con un jadeo. La fiebre ardía, mi ropa se pegaba a mi piel sudorosa. Estaba tan débil que apenas podía sentarme. Mi madre seguía en la cocina, aún sin responder, pero esa sensación de haber dejado mi cuerpo era más vívida que cualquier pesadilla. Más tarde, después de otras experiencias inusuales, me di cuenta de que realmente había flotado fuera de mí misma, pero a los 10 años, logré convencerme de que solo era un sueño febril. Para cuando tenía 15 años, los moretones en mi cuerpo parecían permanentes, nunca se desvanecían del todo antes de que aparecieran nuevos. La furia de mi padre solo había crecido con los años, alimentada por su amargura y la aceptación silenciosa de mi madre. Pero una noche, después de que me golpeara tan fuerte que colapsé en el suelo de la sala, dijo algo que destrozó lo poco que quedaba de mi esperanza. Se paró sobre mí, con el rostro calmado, el aliento agrio por el whisky. Te odio, dijo, como si declarara un hecho. A veces pienso en matarte, pero sería demasiada molestia. Esas palabras resonaron en mi cabeza toda la noche. Siempre había sentido que me odiaba, pero escucharlo decirlo tan casualmente me hizo sentir subhumana, como si ni siquiera valiera el esfuerzo de fingir que me amaba. Esa noche, en la oscuridad silenciosa de mi habitación, cerré los ojos y oré por última vez, Dios, por favor, solo déjame morir. No puedo hacer esto más. De repente, un dolor abrasador estalló en la base de mi cráneo, como si alguien hubiera clavado una púa al rojo vivo en mi cabeza. Mis ojos se abrieron de golpe, pero no vi nada, ni las paredes de mi habitación, ni la cama, ni la lámpara, solo oscuridad. El dolor terminó tan rápido como había comenzado, pero me sentía más ligera, como si ya no tuviera un cuerpo. Al principio, estaba extrañamente calmada. ¿Es esto la muerte?, pensé. Tal vez morir era solo flotar en un vacío interminable. Pero luego mi mente comenzó a girar. Seguía consciente, seguía siendo yo, y eso me aterró porque esperaba la nada. Mi corazón, o lo que quedaba de él, latía en mis oídos mientras me daba cuenta de que podría estar atrapada allí para siempre. Intenté moverme, ver si había algo a mi alrededor, pero estaba suspendida en la vacuidad. Justo cuando pensé que me disolvería en el pánico, una presencia se manifestó. Estaba en todas partes, rodeándome y alcanzándome por dentro al mismo tiempo. Se sentía vasta y amorosa, como el abrazo más cálido que puedas imaginar. Una ola de alivio me inundó. Dios, no en una forma o un cuerpo, sino en todo. En ese momento, de alguna manera entendí todos los misterios de la existencia, el propósito detrás de la vida, la naturaleza del amor. Las palabras no pueden explicarlo realmente, pero todo era tan perfectamente claro que incluso reí.
¿Cómo pude haberlo pasado por alto antes? Entonces, tan rápido como comenzó, esa comprensión completa comenzó a desvanecerse. La oscuridad cambió, y de repente estaba en un lugar que parecía una cueva. Las paredes brillaban suavemente, pulsando como si estuvieran vivas. Confundida, me presioné contra una pared de roca, como si necesitara esconderme. ¿Por qué sentía la necesidad de esconderme? No lo sabía. Entonces la vi. Entró flotando desde una esquina de la caverna, su forma alta y esbelta, diferente a cualquier ser humano. Su piel brillaba con colores cambiantes, como la aurora en el cielo nocturno. Su cabeza era alargada, y sus ojos eran enormes y negros, tan profundos que parecían contener galaxias enteras. ¿Un alienígena? Me di cuenta, pero de alguna manera no tenía miedo. Se detuvo, inclinando la cabeza como si escuchara algo. Su mirada recorrió el lugar hasta que se posó en el punto donde estaba agachada. Sentí su sorpresa, luego su nerviosismo. Parecía tan insegura de mí como yo de ella. «¿Vas a dejar de esconderte?», las palabras resonaron en mi mente. No estaba hablando en voz alta, pero la escuché tan claramente como si lo hubiera hecho. Lo siento», tartamudeé. Di un paso adelante, sintiéndome extrañamente cohibida frente a este ser. «Eres hermosa», solté. Mi voz sonaba lejana incluso para mí. No respondió, solo me estudió con esos ojos indescifrables. Entonces noté la pared detrás de ella, que no era de piedra, sino una especie de pantalla gigante. En ella, se reproducían escenas de mi vida, momento a momento, cosas que recordaba claramente y cosas que había olvidado. «¿Por qué me muestras esto?», pregunté. «Ya conozco mi vida. Quiero saber de ti». No respondió, solo se volvió hacia la pantalla. Exasperada, observé también. Apareció otra escena. Estaba en el escenario de un musical de la escuela secundaria. Tenía un solo importante frente a amigos, maestros, mi madre, todos. Me di cuenta de que si hubiera muerto esa noche, habrían cancelado el espectáculo. Mis amigos estarían devastados, la producción se habría desmoronado. En mis momentos más oscuros, me había convencido de que mi vida no importaba para nadie, pero aquí estaba la prueba de que sí. En el segundo en que entendí eso, la cueva desapareció, y sentí como si una cuerda me jalara hacia atrás. Me precipité a través de un borrón de oscuridad giratoria, y luego, ¡bam! Volví a mi cuerpo con tal fuerza que vomité. Mi cabeza palpitaba, mis extremidades se convulsionaban y jadeaba por aire, pero estaba viva. De alguna manera, sabía lo que necesitaba hacer. A la mañana siguiente, desperté con una perspectiva diferente. Mi rostro seguía magullado, mis costillas aún sensibles, pero la amargura en mi corazón, la ira y el resentimiento que había cargado desde que podía recordar, habían desaparecido. En su lugar, había una comprensión tan profunda que hacía que mi pecho doliera. Ya no veía a mi padre solo como un monstruo. Veía a un hombre roto que nunca había conocido el amor verdadero. El dolor lo había convertido en alguien cruel, pero debajo de esa crueldad, era solo un niño no amado en el cuerpo de un adulto. Pensé en lo que había experimentado con Dios, ese amor abrumador e incondicional. Si él podía amarme a pesar de todo, tal vez yo estaba destinada a compartir ese amor, incluso con mi padre. Pero, ¿cómo podía decir las palabras «te amo»? Se sentían imposibles. En cambio, decidí amarlo en silencio, a través de mis pensamientos. Comencé encontrando una pequeña cosa buena sobre él en la que pudiera enfocarme, un destello de positividad. Para mi padre, eso era su habilidad en la jardinería. A pesar de todo, cuidaba nuestro patio meticulosamente, plantando rosas, árboles frutales y macizos de flores. Era el único lugar donde vertía su energía sin ira ni violencia. Así que cada vez que me gritaba, en lugar de absorber el odio, repetía mentalmente: «Eres un buen jardinero, eres un buen jardinero, eres un buen jardinero». Con cada pensamiento, imaginaba enviarle un pequeño rayo de luz, una fracción del amor que había sentido en ese otro reino. Al principio, nada cambió. Seguía siendo él, furioso, impredecible. Pero gradualmente, ocurrieron pequeños cambios. Una noche, cuando levantó la mano para golpearme, pareció dudar. Su expresión vaciló, confundida, como si sintiera que algo estaba mal pero no supiera qué. Durante las siguientes semanas, sus estallidos se volvieron más cortos, y eventualmente, menos frecuentes. Luego, una noche, después de una cena relativamente tranquila, me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro: arrepentimiento. Silenciosamente, dijo:
Siento que eres la única persona en el mundo que me ama. Nunca le había dicho esas palabras, ni una sola vez, pero de alguna manera, él lo sintió. Durante mucho tiempo, mantuve en secreto mis experiencias cercanas a la muerte. Sabía que la gente las descartaría como ilusiones o fantasías conjuradas por una mente traumatizada. Elena, mi hermana, intentó etiquetarlo como síndrome de Estocolmo, sugiriendo que solo estaba empatizando con mi abusador, y entendía por qué se sentía así. Ella no había visto lo que yo vi, no había sentido ese amor ilimitado ni vislumbrado la posibilidad de transformación. Hasta el día de hoy, algunos amigos insisten en que las experiencias cercanas a la muerte son solo fuegos artificiales desesperados del cerebro al apagarse, dicen que son neuronas disparando al azar, tejiendo ilusiones a partir de fragmentos de memoria e imaginación. Pero yo sé que lo que sentí fue real. Era más vívido que cualquier otra cosa en mi vida, tenía una sustancia más allá de lo que normalmente llamamos realidad. No significa que tenga todas las respuestas, pero he elegido vivir de manera diferente. A través de mis experiencias, he aprendido que las personas que lastiman a otros suelen ser las que más sufren. Sus acciones no se vuelven aceptables de ninguna manera, el abuso de mi padre fue horrífico. Pero entender las raíces de la crueldad puede despertar compasión, lo que puede llevar a la sanación. Todavía creo que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Donde hay sufrimiento, suele ser porque el amor está ausente o es rechazado. Dios, o como quieras llamar a esa presencia que lo abarca todo, siempre está ahí, siempre ofreciendo ese amor, incluso cuando no lo vemos. Hoy, mi padre y yo tenemos una relación muy diferente. No somos exactamente mejores amigos, pero ahora está sobrio, y de hecho hablamos a veces. Él cuida de sus rosas, y yo me siento cerca, leyendo un libro. Ninguno de los dos dice mucho, pero hay un entendimiento silencioso entre nosotros. Ya no le tengo miedo, y él ya no me habla con odio en los ojos. Es como si ambos hubiéramos recibido una segunda oportunidad. Si he aprendido algo de estar al borde de la muerte 3 veces, es que nunca estamos solos. Incluso en nuestras horas más oscuras, cuando la esperanza parece imposible, hay un amor que alcanza más allá de toda comprensión. Ya lo llames Dios, el universo o simplemente compasión, está disponible para nosotros si mantenemos nuestros corazones abiertos. Eso es lo que me salvó, lo que me cambió y lo que me permitió ver a mi padre no como un monstruo, sino como alguien que necesitaba amor más de lo que nunca se atrevió a admitir. No espero que todos crean mi historia, pero si hay aunque sea una persona ahí fuera que esté sufriendo, que piense que no es amada o que no vale nada, espero que recuerdes que hay una luz ahí fuera, un amor tan vasto que puede hacerte sentir completo otra vez. Y si alguna vez te sientes atrapado, por favor, sabe que no estás solo. Nunca lo estuviste, nunca lo estarás. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz de esperanza y propósito que todos podemos encontrar. Vive cada día con amor, compartiendo bondad e inspirando a otros. Si este relato tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para llevar este mensaje a más personas. Déjanos en los comentarios cómo te inspiró esta historia. Nos vemos en la próxima, con más relatos que transforman vidas.